Bendito sea el Señor. Vamos a compartir el mensaje de hoy. Hemos puesto el título, Cristo nos motiva a vivir para Él. Hay una motivación que Dios mismo nos da para que nosotros podamos dedicar nuestras vidas a Él. Nos daremos cuenta que vivir para Dios, dedicar nuestras vidas a Dios, es algo más o quizás mucho más que solo decirlo, que solo desearlo, que solo declararlo. Dios nos muestra por su palabra la necesidad que tenemos tú y yo de consagrar nuestras vidas a Dios, consagrarlas. Es el tiempo de tomar decisiones radicales. Debemos reconocer que en la tierra estamos solamente por muy poquito tiempo. Aunque usted vea que hay personas que llegan a 100, 110, 115, 120 años, eso no es nada comparado con la eternidad. Y la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El espíritu que tenemos es eterno, el alma que tenemos es, eterno después de creado, no muere. Nosotros debemos conocer por qué estamos en la tierra, por qué seguimos aquí, cuando el cielo es mejor, muchas veces, infinitamente mejor que aquí en la tierra, por qué Dios nos tiene aquí. Siempre decimos que si el objetivo del creyente fuera solamente la salvación y listo, una vez que recibimos al Señor, ya tendríamos que irnos, porque no habría propósito de seguir en la tierra, cuando es mucho mejor allá. El hecho de que nos quedamos en la tierra indica que nosotros tenemos una misión que cumplir en esta tierra, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo que somos. Y esa misión solamente la podemos realizar, ejecutar fielmente si nosotros consagramos nuestras vidas a Dios. Si nosotros decidimos creerle a Dios lo que dice en su palabra y vivir acorde a ella. Entonces, analicemos este punto que yo sé, yo entiendo. Dios hoy no ha traído lechita para nosotros. Esperamos en el Señor y es mi oración que todos nosotros podamos comer este guiso pesado y que sea de provecho a todos, que sea de beneficio a todos, porque es la gran verdad. Y es lo que muchas veces, por falta de este tipo de información, la iglesia se vuelve inactiva o perezosa. O quizás que no entiende que es necesario que hagamos, mientras estamos en este cuerpo, las obras que Dios quiere que hagamos. Es muy necesario. Entonces, como hemos puesto el título, Dios nos motiva. Hay una motivación que viene de Dios mismo para que nosotros estemos dispuestos a pagar el precio que Dios quiera que tengamos que pagar. Solo Dios sabe cuál es el precio. Pero decimos, Señor, se hará tu voluntad y no la nuestra. Acompáñenme por favor al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Segunda de Corintios 5, 14. Dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hay una casi angustia en el apóstol Pablo para poder comprender la profundidad de esta declaración, que el amor de Cristo es tan grande y da a entender que al Él morir por todos, ha hecho que todos mueran también, pero seguimos viviendo. Pero Él está batallando, se me constriñe el solo pensar esto. Dice el verso 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice otra vez, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios espera que nosotros, que estamos en los caminos del Señor, que somos de Cristo, que creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, y por causa de creer en Él, Dios nos ha recibido a nosotros como hijos e hijas. Dice, nosotros que estamos viviendo todavía en este mundo, ya no debemos seguir viviendo para nosotros, sino para Él. Pide Dios esto. Dice aquí que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Verso 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y como nueva criatura, pensamos diferente a como pensábamos antes. Tenemos valores diferentes a los que antes teníamos. Nos ponemos metas en nuestras vidas diferentes a las que antes teníamos. Todo ha sido hecho nuevo una vez que venimos a los pies de Cristo. Una vez que el Espíritu Santo viene a nosotros. Una vez que Dios nos declara hijos e hijas legítimos, no bastardos, legítimos por la voluntad del Padre. Somos nuevas criaturas. Y sabemos que como nuevas criaturas, nacemos de nuevo. Y hay un proceso entre el nacer y el madurar. Hay un proceso. No es de la noche a la mañana que una persona se vuelve madura espiritualmente hablando. No lo es. Hay un proceso. Por eso dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Él la va perfeccionando. Si el nuevo nacimiento trajera la perfección, estaría de más el enseñar, el buscar, el aprender, porque ya seríamos perfectos. Pero vamos hacia la perfección. Pero nosotros debemos comprender que somos nuevas criaturas. Que aunque seguimos viviendo en el mismo cuerpo físico, por dentro ya hay algo diferente que antes no había una vez venimos a Cristo. Muchas veces el cristiano lucha con esta verdad, con esta declaración. No podemos distinguir que hemos nacido de nuevo y que dice la palabra que somos en Cristo nuevas criaturas. Las cosas viejas todas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando decimos sigo viviendo en la misma casa, me sigue dando el hambre que me daba ayer, sigo comiendo la misma cosa, sigo teniendo la misma lucha en esta vida. Nos es difícil entender que todo ha sido hecho nuevo por Dios cuando nuestros ojos naturales siguen viendo lo mismo que antes veíamos. Pero comprendamos esto. El hecho de ser de Cristo, declara la Biblia, dice, somos nuevas criaturas y ahora debemos vivir nuestras vidas para Dios, para Él. Tenemos que estar seguros de esto. Vayamos al libro de Romanos, por favor. El capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. Dice la palabra, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros, cuando hemos sido bautizados, dice la Biblia, somos enterrados, sepultados con Cristo. Pero así como Cristo resucitó entre los muertos, también cuando nos levantan de las aguas bautismales, nos da a entender que en Cristo somos también resucitados para que andemos ahora en una vida nueva. No es igual. Toda persona que ha bajado a las aguas bautismales, que ha obedecido al Señor en ese mandato, la Biblia dice
ha sido otra vez resucitado para que ahora lo que va a vivir en este mundo sepa que es una vida nueva. No es igual a lo que era. No puedes hablar las mismas palabras que antes hablabas. No puedes ir a los mismos lugares que antes ibas. No puedes reunirte con las mismas personas que antes te reunías. Estoy hablando lugares que van en contra de Dios y que eran tu costumbre antes. Dios espera que vivamos una vida nueva una vez estamos en Cristo. Dice el verso 5, porque si fuimos, y hago énfasis en el sí condicional, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero nos damos cuenta que los cristianos cometemos pecado, ofendemos a Dios, hacemos transgresiones al mandato de Dios, ofendemos a Dios. Normalmente pecamos porque nuestros cuerpos siguen vivos. Usted dirá, ¿qué hago? ¿Me mato? No, declárate muerto, como dice la Biblia. Una vez que viene la tentación, si tu cuerpo, que es el cuerpo del pecado, ha sido crucificado, no te bajes de esa cruz para complacer la tentación. Quédate muerto allí. Eso es lo que dice la Biblia. Debemos reconocer que hay un ser espiritual en nosotros, que es el ser que debe dominarnos a nosotros. El Espíritu Santo en nosotros debe ser quien nos dirija y quien haga que seamos dominados por el Espíritu, para que veamos la vida diferente. Tenemos que aprender la vida como Dios la ve. Somos diferentes después que venimos a Cristo, nos bautizamos, somos diferentes, aunque sigamos viviendo en el mismo cuerpo. Pero ese cuerpo, dice la Biblia, ha sido sepultado en semejanza a Cristo, a su muerte, y entonces también sabemos que vendrá resurrección en semejanza a la resurrección de Cristo. Allí hay un paralelo en lo que somos y seremos y lo que Cristo ha hecho y ha logrado. Voy a saltar al versículo 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la Biblia la que lo dice. Que me debo considerar muerto. No, yo no quiero morir, yo quiero vivir vida abundante. Y confundimos la vida abundante con un libertinaje que trae una falsa convicción de seguridad. Puedes hacer lo que quieras, dicen, y al final te vas con Dios porque todo está bien contigo. Ya tú crees en Cristo, entonces haz lo que quieras, nos dicen. Pero no, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que debemos considerarnos muertos y al mismo tiempo vivos para Dios, solo viviendo para Dios. Voy a saltar al versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿No sabéis que si te sometes a alguien para obedecerle, te conviertes en esclavo de ese alguien? Ya se llame pecado o se llame justicia. Esclavos. Pero somos libres, sí. Veamos qué tipo de libertad nos da Dios. Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Debemos comprender esto, hermanos queridos. Dios me ha libertado del pecado,
me ha justificado, me ha dado salvación. Pero ahora dice, yo debo considerarme un esclavo de la justicia, un siervo de la justicia. Quiero servir a lo que es justo, a la justicia de Dios, servirla. He sido libre de aquel lado, pero ahora soy hecho servidor de Dios y de la justicia de Dios. Verso 19. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Voy a repetirlo. Pablo dice, así como antes de estar en Cristo, nuestros miembros, ya sea mano, ojo, oído, pies, lo que sea, nuestros miembros del cuerpo, los presentábamos para hacer lo indebido. Asimismo, presentemos nuestros miembros, como dice aquí, para santificación, para servir a la justicia. Pablo dice, el que robaba no robe más, sino ahora trabaje con sus manos y dele a otros que están en necesidad. El que vivía viendo inmundicia no la vea más, ahora obligue a sus ojos a ver lo que agrada al Señor, oblíguese. El que vivía usando sus oídos para oír cosas extrañas que ofendían a Dios, no las siga oyendo, pero ahora disponga sus oídos para escuchar las cosas que sirven a Dios, que agradan a Dios, etcétera. Todo lo que nosotros tenemos, dice la Biblia, dispongámoslos para Dios, para santificación, para servir a la justicia. Tenemos que disponer nuestros cuerpos para que el Espíritu de santidad nos santifique. Y viene la santificación en la medida que vienen las tentaciones y encuentra la tentación un cuerpo muerto, crucificado con Cristo, no tiene poder sobre ese cuerpo muerto, y en la medida que voy venciendo las tentaciones, rechazando las tentaciones, mi cuerpo está siendo santificado por el Señor. Hay un proceso de santificación que se da en el creyente cuando nosotros decidimos morir a las obras de la carne, morir al pecado, morir a las tentaciones, morir a todo lo que ofende al Señor. Cuando decido disponer mi cuerpo y me sujeto a Dios y me someto a Dios y digo, Señor, mi cuerpo lo entrego a ti como sacrificio vivo. Aquí estoy, Señor. Me consagro a ti. Cuando una persona toma esa decisión, sabiendo lo que está haciendo y la cumple, entonces el pecado no podrá dominarte nunca más, porque el pecado viene a afectar las áreas débiles o que no hemos entregado al señorío de Cristo y por allí quiere entrar para hacernos daño. Pero una vez que nosotros entendemos que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que ya las cosas del pasado pasaron, ahora todo es hecho nuevo. Y Dios dice, sigues viviendo en tu mismo cuerpo, ahora santifica ese cuerpo delante de Dios. Considérate muerto al pecado, considérate crucificado con Cristo, considérate ahora anulado a tus deseos que antes tenías y verás que la santificación llegará a tu vida, la santificación. Dice el verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Dando a entender, todos los que están pecando, que están sin Dios, todos ellos están libres de la justicia. Ellos no sirven a la justicia, sirven al pecado. Pero el fruto final de todos ellos es la muerte.
Y nosotros que antes hacíamos esas cosas, cuando pensamos en lo que antes hacíamos, nos avergonzamos. ¡Oh, Dios, cómo yo hacía eso! ¿Cómo yo hablaba así? ¿Cómo yo vivía así? Nos avergonzamos. Ya no somos de ese mundo, de esa manera de vivir. Pero hay otros miles y millones que siguen viviendo de esa misma manera porque no son de Dios. Nos dice a nosotros, el fin de eso es muerte. Dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nosotros ahora estamos dedicados al Señor y tenemos un fruto, seremos santificados. Personas podrán atacarte, se podrán burlar de ti, el diablo podrá venir con todas sus tentaciones, no puede contigo. Estás santificado, santificada para el Señor. Estás inmovible, firme en los caminos del Señor, conocedor, conocedora de quién es Dios y reinando en esta tierra de acuerdo al reino de Dios, como Dios te ha dispuesto. Nosotros tenemos ese fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. Los que no andan de esta manera tienen un fruto inmediato, dan satisfacción a su cuerpo, y como fin, la muerte eterna. Tenemos que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con este cuerpo que todavía tenemos en esta tierra? Vaya por favor al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1. Ahora vamos a ver aquí qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer para poder servir a Dios como siervos de justicia, para poder permitir que el Espíritu Santo nos santifique por completo. ¿Qué consejos nos da Dios? Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Primer consejo, imitemos a Dios. ¿Cómo puedo imitar a Dios si Él es omnipresente, omnisciente, eterno, infinito, totalmente perfecto? No hay mancha de variación en Dios, no hay nada de tinieblas en Dios. Como yo, un ser finito, mortal, limitado, puedo imitar a Dios? Bueno, primero que todo, toma la decisión de hacerlo. Primero que todo, decide que tú vas a ser más y más como Dios. Y que en lo que dependa de ti, tú harás todo para imitar a Dios, dice la Biblia. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Verso 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Segundo requisito o sugerencia o mandato, dice, andad en amor. Tenemos que imitar a Dios, pero también debemos andar en amor. Hemos visto que para poder nosotros ser como Dios quiere que seamos y ser también dispuestos para Dios como Él quiere que estemos, hemos visto que debemos considerarnos muertos al pecado. Hay algo que tiene que ver con lo interno, con nosotros. Morir al pecado, sujetarnos a Dios, permitirle al Espíritu que nos santifique, negarnos a seguir siendo esclavos de la injusticia, de la inmundicia, de la maldad. Negarnos, ya no somos más de ese mundo. También decidimos obedecer a Dios, esclavizarnos para Dios. Somos siervos del Dios Altísimo. Lo decidimos. Eso tiene que ver con nuestro ser personal. Pero ahora tiene que ver algo con los demás también. Dice aquí, camina en amor.
no es amándote a ti, es amando a los demás. No es mirándote con el espejito donde quiera que vayas, qué hermosa criatura creó Dios. Nada de eso. Es amando a los otros que ves, que son creación de Dios también, hechos a su imagen y semejanza. Dice, andad en amor como Cristo nos amó. Y ahora viene la comparación. Para nosotros ser más como Dios, imitar a Dios, tenemos que imitar a Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Tenemos que imitar a Cristo. Dice aquí que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo nos amó, que se entregó y murió. Nos está diciendo la palabra. Para poder andar como Cristo, tenemos que estar dispuestos a morir por otros también, por causa de que le amamos a esos demás también. Tenemos que morir. No nos gusta morir, pero de todas maneras vamos a morir. Nadie está para quedarse en esta tierra para siempre. Estamos para vivir con Dios para siempre, pero no en esta tierra. Esta tierra se va. Se va a destruir, dice la Biblia, aunque nadie quiera. Nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer mientras estamos en esta tierra. El hacer lo que dice la Biblia no es para extendernos 500 años más en esta tierra, no lo es. Es para que podamos realizarnos en esta tierra, en este mundo, para cuando lleguemos a la eternidad, entonces disfrutemos lo que Dios nos tiene preparados allí. Pero tenemos que negarnos, tenemos que vivir como Dios dice. Este cuerpo lo llevamos a la cruz de Cristo cada vez que viene una tentación, no va, porque está clavado allí, está crucificado y la tentación se tiene que ir. Luego estoy caminando, pero con amor. No con juicio, no con odio, no con envidia, no con nada que tenga que ver con obras de la carne. Caminar en amor y estar dispuestos a dar nuestras vidas por los demás, así como Cristo dio su vida por nosotros para mostrarnos su amor. Vaya por favor al libro de Filipenses. Bendito sea el Señor. Aleluya. 2, 3 páginas más adelante está el libro de Filipenses. El capítulo 2, Pablo nos dice algo más que debemos hacer. El versículo 3, Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Repito, queremos ser imitadores de Dios como hijos amados, queremos imitar a Cristo. Dice, no hagas nada por vanagloria, no hagas nada por contienda. Hay personas que evangelizan acá y otros evangelizan allá. Yo gané 10 y yo 5 te gané a ti. No, por contiendas. Nada hagas por contienda. Nada hagas para demostrarle a otro que tú tienes más efectividad, más poder. No sirve. No es para vanagloria lo que hacemos, es para la gloria del Hijo de Dios. Nada hagas para vanagloria ni por contiendas, dice la Biblia. ¿Queremos ser más como Cristo? Recordemos esto. Si viene el orgullo a nuestro corazón, echémoslo fuera. Porque el orgullo es una semillita que Satanás trata de meter en los corazones de los cristianos para luego hacer mucho daño por allí. Nada por vanagloria, nada por contienda. Más bien dice, considera a los demás superiores. Imagínense, ahora todos consideramos que todos los demás son superiores a uno. Y me dejas servirte, no, me dejas tú servirte. Ahora ven a pelear quién va a servir a quién. ¿Sí? Porque los dos son los inferiores y el otro es el superior. Dios quiere que tengamos ese espíritu de servir a los demás con amor, por amor, dispuestos a morir por ellos, porque ellos son superiores a nosotros. Dese cuenta que es una puñalada al orgullo humano. Es
considerar a los demás superiores. Dice, ¿qué pasó? ¿Te vas a denigrar ahora? ¿Te vas a ir tan bajo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que no seas nadie? ¿Que pierdas tu personalidad? ¿Que ahora tú te creas que no eres nadie? Sí, eso es lo que dice la Biblia. Que te consideres menor que todo el mundo. Para que puedas seguir el ejemplo de Cristo. Dice, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero estamos acostumbrados a solo mirar lo nuestro. Y si me sobra tiempo, pues a ver a quién le puedo ayudar. No. Dice, procuremos mirar por lo de los demás también. Ayudar a los que más podamos. Dice el verso siguiente, 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo. Dice, haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Él era en forma de Dios. La Biblia dice que Cristo Jesús estaba compartiendo la gloria con el Padre. Jesús mismo lo dijo. Padre, la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo, que la vuelva a tomar. Porque Él la dejó, Él se despojó. Él quitó todos sus títulos honorarios, su vestimenta real, su corona real, todo lo dejó a un lado y se humilló. Y buscó al ser humano más bajo y fue a servirle a ese ser humano. Fue el más bajo de todos los que podían haber en la tierra. Se humilló a sí mismo. Y no dice solo que se humilló, sino que decidió entregar su vida como esclavo y eligió también la peor muerte, la peor tortura que un ser humano podía sufrir. Dice, yo quiero esa también. Se humilló a sí mismo y él murió en muerte de cruz, siendo el más grande. Ese es el ejemplo. Muchas veces nosotros nos humillamos ante personas porque ellos son más grandes. Pero el más grande nunca se humilla ante el más chiquito. El presidente de la compañía viene un día a servirle el lunch a todos los empleados. Señor presidente, sí, claro. ¿Y dónde lo compró? No, yo lo hice porque quería hacerle lo mejor a ustedes. No se ve. No se ve una persona que está en alta posición social sirviendo a los que están en menor posición social. Pero Dios dice, si ustedes quieren ser como Cristo, Cristo estaba en la posición más alta del universo y para darnos el ejemplo y para mostrar su amor a nosotros vino y se humilló. Dice, hay en ustedes ese mismo sentir que había en Cristo. No tomar en cuenta que naciste con tal apellido, que tienes en el banco cuenta de tantos ceros, ni me lo digas porque te voy a decir que pongas algunos allí. Es decir, bendito sea el Señor. Nosotros, los cristianos, este tipo de mensaje no lo escuchamos con mucha frecuencia, pero es el tipo de mensaje que nos da perspectiva correcta para crecer al nivel que Cristo quiere que crezcamos. ¿Qué debemos hacer con nuestros cuerpos y con los demás y con nuestra manera de vivir? Y una vez que una persona logra humillarse en servicio a los demás, que una persona logra imitar a Cristo, despojándose de todo para servir a los demás, por amor, no porque se lo merezcan, por amor. Tú amas aunque no te amen, tú amas y punto, y mueres por esa persona.
si hay que morir. Ese es el sentir. La Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Y mientras mayor sea la humillación propia, voluntaria que tú hagas, mayor será la exaltación que Dios te va a dar. Tenemos el ejemplo de Cristo. Dice el verso 9, por lo cual, por ese tipo de humillación extrema, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo a Cristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Jesucristo es el Señor. ¡Aleluya! Esa palabra, por lo cual, nos habla a nosotros también. Dios mira el nivel de humillación que tú decides tomar. Escucha bien, es una decisión. No es que ahora venga un gobierno, invada a otro gobierno y lo vuelve esclavos a todos. Eso no fue por voluntad propia. Eso fue, lo obligaron a servir como esclavos. Aquí estamos hablando es voluntad propia. El nivel de humillación que tú decides vivir determinará al voltear el nivel de exaltación que Dios te dará a ti. Como Cristo fue humillado hasta lo más bajo posible, cuando le dan la vuelta, se queda en la altura más alta posible. ¿Quieres ser grande, poderoso en el reino de Dios? Humíllate lo más que puedas. Crucifica tu cuerpo, tu carne junto con Cristo. Permítele al Espíritu de santidad que te santifique por completo. Permítele a Dios que haga la obra en tu vida y verás lo que Dios hace contigo. Sean 10, 15, 100 años que te falten en esta tierra si Cristo no viene antes. Serán años aprovechados para Dios. Años que tendrán propósitos cada uno de ellos. En el capítulo 3 voy a tomar este ejemplo del apóstol Pablo. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿verdad que sí? Dicen del dicho al hecho hay mucho trecho. Es muy bonito y fácil decir las cosas. A la hora de vivirlo, ahí es que se prueba la verdad. Y tenemos el caso de Pablo, que nos está a nosotros enseñando que debemos hacer igual que Cristo hizo, ¿verdad? Y uno le diría, ¿y tú qué hiciste? Veamos su ejemplo. Capítulo 3, versículo 7. Después de él declarar todo lo que era, todo lo que sabía, todo lo que tenía, su posición, él dice el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. A menos que no hagamos una evaluación, un inventario. ¿Qué tengo? Tengo. ¿Qué tengo? Una vez que yo tengo eso, digo, no vale nada eso. Yo eso lo rechazo. Lo tengo por basura. Pero dice, por amor de Cristo. Amo tanto a Cristo que no tengo nada mío, porque aquello que tengo no lo valoro como tal, con tal de valorar solo a Cristo. A Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él. Es muy difícil. Pero Pablo dice, yo lo hice, dice él. Todo lo que para mí era valioso quedó atrás. Dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Pablo está hablando la verdad.
Cuando usted ha leído la historia de Pablo, este hombre pagó un precio muy alto. Dice, no importa, eso no es precio. Nada vale para mí, solo Cristo, conocerlo a Él, tener más comunión con Él. Eso era lo que Pablo buscaba. Voy a saltar al versículo 17. Ahora nos dice, hermanos, sed imitadores de mí. Ahora Pablo dice que lo imitemos a Él. Sed imitadores de mí, dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Podemos imitar a Pablo en esto? Pablo en otro lugar, en 1 Corintios 11, dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. No es porque tú seas don Pablo, no. Es porque yo estoy imitando a Cristo con mi vida. Y nos dice, ustedes imítenme y miren a aquellos que caminan igual que yo. Obsérvenlos a ellos e imiten su fe. Él nos da el ejemplo. Dice el verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay personas, y él está hablando de cristianos, que solo piensan en lo terrenal. ¿Y sabes algo? El que piensa solo en lo terrenal, esto es locura lo que yo estoy hablando. Si lo tuyo solamente son metas terrenales, esto no te pasa, no puedes saborearlo. No puedes. ¿Cómo es esto? Que yo tengo que morir, que tengo que dejar mis gustos, que tengo que dejar mis metas. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Un desamparado en la sociedad? Hermanos queridos, la Biblia nos manda a nosotros a que evaluemos qué perseguimos. Cada decisión que tomamos lleva un propósito. Si decides hacer algo es porque crees que haciendo esto algo bueno vendrá. Alguna ganancia tendrás. Y nuestras vidas son dirigidas por decisiones que quisiéramos que todas sean sabias, pero nos damos cuenta que muchas son equivocadas. Pero decisiones esperando lo mejor. Y Pablo nos dice aquí que nosotros tenemos que ser como Él y no pensar solo en lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? El trabajo, la comida, las vacaciones, la casa, los estudios, todo lo que la vida terrenal conlleva. Pablo dice, eso no es lo más importante. Personas que solo piensan en lo terrenal, piensan solamente en su vientre. Su fin es perdición, no es vida eterna. Dice el verso 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo nos dice, es que Él mira más allá, Él mira la ciudad celestial. Él mira que aunque este cuerpo lo ha humillado, pero este cuerpo humillado será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Semejante. Y Él mira esta tierra hoy, sí, no sé por qué número van ya las computadoras, qué generación y tantas cosas que este mundo está ofreciendo hoy en día. La tecnología está avanzando a niveles muy rápidos. Y hay mucho que tener en esta tierra. Y mucha gente ve el más allá como, no, yo no quiero que llegue nunca, porque es demasiado bueno el vivir aquí. Pero Pablo dice, si tú solamente miras aquí y no pones tu mirada en la ciudad celestial, la ciudad eterna, donde vive Dios, donde están los ángeles, donde es una eternidad en gozo, en paz, no hay lloro, no hay tristeza, no hay robo, no hay nada incorrecto allí.
Y tú eres ciudadano de esa ciudad. Piensa mejor en cuando tú llegues allá lo que vas a tener, para que no te aferres tanto a lo que tienes en esta tierra o a lo que estás mirando que ofrece este mundo. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver la vida. Repito, Pablo ha dicho que una vez estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y como nuevas criaturas somos hijos de Dios ahora, hijos del Rey eterno, y vamos a vivir con Él por la eternidad. Pero Dios nos dice, para que nosotros podamos sacarle el mayor provecho a nuestras vidas, tenemos que mirar más allá de esta vida. Si no, no hay motivación. Si solamente fuera vivir humillado, vivir recibiendo burla de otros, vivir desperdiciando su tiempo, vivir como si estuviera muerto. ¿Para qué? Para morir algún día. Si solamente fuera ese el objetivo final, no vale la pena. Mejor sigamos viviendo como antes vivíamos, disfrutando todo, porque como quiera vamos a morir. Pero si vemos más allá de esta vida y de esta tierra, entonces hay una motivación nueva. Hay algo que Dios mismo pone en nuestros corazones. Dice la Biblia que Dios es que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. No para hacernos daño, sino para hacernos bien. Voy a terminar en el libro de Hebreos, capítulo 12. Acompáñenme, por favor, allí. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y luego el versículo 2. Dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que despojarnos de ese peso y de ese pecado y correr pacientemente esta carrera. Y dice, poniendo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está el ejemplo. Ponemos nuestra mirada en Jesús. Jesús sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Lo que sea que le podían hacer, eso no es nada. Comparado a lo que viene, Pablo decía, esta leve tribulación momentánea no es nada comparado con aquel eterno peso de gloria que Dios me tiene preparado. Hermanos queridos, permita el Señor que nosotros podamos mirar a Cristo, seguir su ejemplo, caminando en amor, muriendo si fuera necesario por otros, mostrándole ese verdadero amor, compartiendo con los demás las bendiciones del reino como Cristo lo hizo. Que podamos menospreciar lo que este mundo ofrece por causa de que Dios entonces nos va a tener mayores bendiciones eternamente. Dice aquí que Cristo por el gozo puesto delante de él. ¿Qué gozo? ¿La cruz? No, después de la cruz. El gozo no es la cruz, el gozo es lo que viene después de padecer esa cruz. Cuando tú resistes una tentación, hay un dolor inmediato, el cuerpo como que quiere dominarte, no va a poder. Pero después que pasa ese momento, ahora viene un gozo por lo que vas a obtener. Hay una lucha siempre. Y déjenme decirles algo, Cristo es nuestro ejemplo. Él vivió una vida muy humilde en esta tierra, siendo el dueño del universo.
y él menospreció el oprobio, la burla, los golpes, la humillación, y como premio está sentado a la diestra del trono de Dios el Padre. Ese es el ejemplo. Aleluya. Bendito seas, Jesús. Ese es el ejemplo. Y sabes, la Biblia dice que todo el que se dispone será instrumento útil para Dios, dispuesto para toda buena obra. Y Jesús dijo, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre. Al que venciere, al que logre poner en práctica esto que la Biblia nos dice. Reconocer que nosotros estamos en esta tierra con un propósito divino. Por eso Dios nos ha dejado viviendo más tiempo en la tierra, para que eternamente tengamos algo glorioso al lado de Cristo. Todos tenemos la oportunidad. Debemos tomar la decisión. ¿Por quién voy a vivir? ¿A quién le voy a dar mi vida? Las decisiones que tomo, ¿a quién van a favorecer? ¿A cuál de los dos reinos? ¿El reino de la luz o el reino de las tinieblas? Pongámonos de pie, por favor. Bendito eres Dios. Les digo que un mensaje así no es leche y nos pone a pensar a todos. ¿A qué nivel yo creo lo que dice la palabra? ¿A qué nivel yo estoy dispuesto a comprometerme con lo que dice la palabra? ¿Creo yo que Dios puede hacer conmigo como hizo con Pablo y con otros tantos? ¿O creo que ellos son de clase alta espiritual y que yo no puedo llegar allá? Todo depende de nuestro deseo de someternos a lo que Dios dice, y veremos que Dios no hace acepción de personas. Veremos que Dios puede hacer en este siglo lo mismo que estaba haciendo en el primer siglo de la iglesia cristiana. Dios está buscando personas que quieran imitarlo a Él, imitar a Cristo, imitar a Pablo, personas que se sometan al Espíritu de Dios y se dejen llevar por Él, llevar. Vamos a orar y luego vamos a celebrar la Santa Cena hoy. Pero es muy importante que reconozcamos a qué nivel de compromiso estamos con el Señor. Repito, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Cada uno de nosotros conoce lo que ha sido expuesto. Es la Biblia que lo dice. Y Dios dice, tengo algo tan especial para ti, solo que tienes que cogerlo. Decidir tomar lo que Dios te da y poner a un lado lo que el mundo te ofrece. Y vivir solo para Dios, dedicar tu vida a Dios, permitirle al Espíritu de Dios que te use totalmente en todas las áreas que Él quiera, y Dios se va a glorificar en tu vida. Vamos a orar. Permite que el Espíritu Santo muestre a tu corazón lo que Él quisiera de ti en este proceso de santificación. Si estás luchando con alguna obra de la carne, con alguna cosa que ofende a Dios, es porque tu cuerpo no ha sido crucificado con Cristo. Pero si tu cuerpo es una semejanza del cuerpo de Cristo en la cruz, que murió, fue sepultado y luego resucitó. Si tú vives de esta manera, considerándote muerto al pecado y vivo para Dios, viva para Dios. Si tú vives reconociendo que esta tierra lo que te puede ofrecer no es nada comparado con lo que Dios te está ofreciendo, y tomas la decisión de vivir para Dios, no a medias
no se llega a ningún lado. Es una consagración a Dios. Y cada cristiano debe comprender que Dios le llama a consagrarse, a vivir para Dios. Esas luchas que tienes, pídele al Señor que te dé ahora la fuerza para tú abandonar esa práctica. Porque el que se somete al pecado para servirle, trae como consecuencia la muerte. Y el que se somete a Dios para servirle en justicia, trae como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oremos y entrégale al Señor esas cosas que tú sabes que están martillándote, tratando de impedirte que hagas la voluntad de Dios para ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu santa palabra, la cual nos habla claramente de lo que tú esperas de todos nosotros, tus hijos, en esta tierra. Sabemos, Dios, que son palabras fuertes porque exigen de nosotros un compromiso serio. Son palabras duras porque exigen de nosotros una entrega absoluta. Pero Dios, son palabras que dan vida, son palabras verdaderas y son palabras que producen en nosotros una esperanza de la cual no seremos avergonzados. Permite, Dios, que nuestras vidas primero comprendamos tu palabra y segundo decidamos someternos a ella, a tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Si te quieres unir a esta oración que voy a hacer ahora, de compromiso a Dios, de entrega total, radical, consagración completa a Dios. Desde ahí donde estás, si deseas, levanta tu mano como testimonio a Dios de que tú estás de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está mi mano en alto, Dios. Yo me comprometo contigo también a vivir para ti, solo para ti, consagrado a ti. Decido someterme a tu palabra y a tu espíritu. Decido vivir la vida que tú quieres que viva. En el nombre de Jesús, perdóname por vivir mi vida, mi plan, según mis metas. En esta hora renuncio a todo aquello que me ha guiado en esta tierra a metas vanidosas. Pongo a un lado todo aquello que para mí ha sido precioso de este mundo y decido, por amor a Cristo, dejarlo a un lado y solo servirte y vivir para ti. Te pido, Dios, que seas tú respaldándome donde quiera que esté, que tu Santo Espíritu me pueda usar a mí también, que tú hagas las señales, los prodigios, los milagros, que el mundo sobrenatural también yo pueda abrirlo y cerrarlo de acuerdo a la voluntad tuya, oh Dios. Ayúdame a obedecer. Ayúdame, Espíritu Santo, a rendirme a ti totalmente, a no vivir vida tibia, a no vivir a medias, sino a entregarme por completo. Gracias, Dios, por darme vida. Gracias, Dios, por darme nuevo nacimiento. Gracias, Dios, por permitirme ser parte de tu familia. Y eternamente compartiré contigo en la ciudad celestial.
Gracias, Dios. En esta hora te ruego, Dios, que mi vida sea para ti un instrumento en esta tierra para traer gloria a tu nombre y bendición a los demás. Me dispongo, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Aleluya.